Cuando quiera, Julio. Bueno, ¿no empezás vos, Quique? No, 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 directamente. Vos. Bueno, muy buenas tardes, noche. Un gusto recibirlos, recibirlas, compartir este debate. Como saben, esto es parte de un ciclo de debates que estamos haciendo y quien esté administrando que cierre los micrófonos de los que no hablan. Si no los cierran los propios involucrados, quien esté administrando, Quique, vos o quien sea, vaya apagando los micrófonos. Bueno, les decía que es parte de un ciclo de charlas que venimos haciendo, donde, claro, siempre nos interesa discutir la realidad. Y la realidad tiene historia, por eso en este caso vamos con la historia. Los organizadores de esta actividad son en principio el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, cuya coordinadora es Bambina Stinga, que nos va a acompañar hoy también con un comentario sobre el libro, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos de la Facultad de Derecho, Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Como ven, un colectivo institucional, un colectivo militante, donde lo que nos interesa es poner en discusión la realidad, poner en discusión la realidad para transformarla. Y hoy hemos sido convocados para discutir un tema que está entre signos de preguntas, ¿no? ¿Qué proyecto de país para Argentina? Mientras nosotros estamos discutiendo acá, mientras estamos conversando acá, en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de reforma estructural, que es esa ley de bases para la libertad de los argentinos, lo que pretende ser una réplica del pensamiento de Alberdi, del liberalismo clásico tradicional argentino, pero en el siglo XXI. Ahí se está discutiendo un proyecto de país. Y hay un debate en la sociedad argentina de qué proyecto de país. Y ese proyecto de país es, bueno, pensar el presente, pero pensar de dónde venimos. Por eso decimos, ¿qué proyecto de país para Argentina, pasado y presente? Y qué mejor excusa que traer a discusión el libro que ha publicado Daniel Campione, compañero de la FISIP, intelectual destacadísimo en la Argentina, del pensamiento marxista, de izquierda, historiador, abogado, con un libro que se llama Julio A. Roca, Apuntes para una polémica. Y el tema es trascendente porque la política en la Argentina hoy reivindica aquellos acontecimientos de la llamada campaña del desierto, conquista del desierto, que bueno, fue un verdadero genocidio. Pero bueno, queremos presentar el libro de Daniel Campione y para eso hemos invitado a compañeras y compañeros que piensan, que reflexionan, que actúan en función de estos temas y que nos ayuden a discutir la temática que Daniel Campione presenta en su obra. Y en ese sentido voy a comentar, y en el mismo orden que van a exponer, hemos invitado a nuestra compañera de Rosario, Adriana Sara Pons, recientemente jubilada, como varios de los que estamos acá. Bienvenida al Club de los Jubilados, tan joven como vos, profesora en historia, profesora adjunta a cargo de Introducción a la Problemática Histórica y de Historia Argentina, y codirectora del Centro de Estudios
de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de Rosario. Luego le vamos a dar la palabra a Alejandro Urioste, de Santa Rosa, La Pampa, para que vean el carácter federal que tiene este debate, muy asociado a la discusión central que nos plantea Campione en su libro. Alejandro es cineasta, director del documental Actas del Salitral. Y como esto trata de pasado y presente, bueno, ese documental trata de dos asesinatos en tiempos distintos, pero de contenido similar. Estamos hablando de una conjunción de épocas separadas por 100 años. Uno tiene que ver con la campaña al desierto, la campaña militar de Roca, el genocidio, y otra con la dictadura. Es el análisis de esos dos casos comparativos, un documental de Alejandro que, bueno, es el guionista, el director del documental, y es un placer enorme tenerlo con nosotros para compartir. Luego le vamos a dar la palabra a Bambina Stinga, que como dijimos es la coordinadora del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y a Hugo Adrián Morales, quien nos ha contribuido históricamente, también desde San Luis, con el tema de la psicología para la liberación. Es un tema, yo me animaría a decir, relativamente novedoso en la Argentina, en América Latina y el Caribe, pero que le otorga una impronta a temas que tienen que ver con la subjetivación en la lucha cotidiana, que aporta seriamente para esta consideración sobre qué proyecto de país para qué Argentina. Y obviamente después de que escuchemos estos 4 comentarios, que como habrán visto en paridad de género, le vamos a dar la palabra a Daniel Campione para que él haga algunos comentarios. Y bueno, si alguien quiere ir haciendo algún comentario, alguna consideración, la puede ir haciendo en el chat de esta plataforma, para que luego, cuando terminemos con las presentaciones, podamos dar lugar a algún tipo de comentario o de intervención al respecto. Así que sin más, bienvenidas, bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros, una audiencia bastante federal, como recién informalmente presentábamos, compañeras y compañeros de distintas provincias, de distintos territorios. Así que sin más, y para empezar, le pedimos a Adriana que prenda el micrófono y escuchamos su presentación. Hemos previsto que cada uno puede intervenir unos 10 minutos aproximadamente, para que tengamos un panorama global y tiempo para algún comentario final. Así que Adriana, prende el micrófono y te escuchamos. Estás con el micrófono silenciado, Adriana. ¿Ahora sí? ¿Se Ahora escucha? perfecto, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá, por invitarme, por participar de estos grupos de trabajo que ya vienen, digamos, construyéndose, y bueno, está bueno siempre formar parte o escuchar nuevas voces. Y por sobre todo, bueno, agradecer a Daniel Campione por la invitación y por sobre todo este libro, ¿no? Este libro que nos pone sobre el tapete problemas que son realmente importantísimos a las horas de pensar la realidad actual. Él nos invita desde el primer momento a movilizar conciencias, a conciencias críticas, en la medida en que justamente de lo que se trata es no solamente hablar de Roca y sus circunstancias, porque no solamente está hablando de la historia de un gran hombre, sino que en todo caso, como nos diría Marx, el hombre y sus circunstancias, y en ese contextualizado está totalmente, nos aporta una pregunta, y mejor dicho, una hipótesis, apuntes para una polémica. Entonces, y generalmente uno las polémicas las hacíamos desde el campo de crítico, desde el campo de la izquierda, ¿no? Pero esta vez la polémica la está poniendo la derecha. La derecha ya no niega, como en la época del menemismo, el fin de las ideologías,
sino que nos pone sobre el debate, y son ellos los que de alguna manera reponen, ocultando el concepto de ideología, ocultándolo a Gramsci, pero poniendo fuertemente el debate por el sentido común. Y en este sentido me parece que justamente el aporte de este libro, en toda su totalidad, por supuesto, abrazando la trayectoria de Bayer, con lo cual algunos hemos caminado por las calles de Rosario también. Entonces, de alguna manera nos parece que estas tradiciones son las que nosotros tenemos que volver a reponer, y de todos los aspectos que el libro toca, porque realmente es un libro corto, conciso, con una escritura llana y directa. Y directa de la mejor manera, porque yo que he dado clase en Historia Argentina 2 sobre este periodo, y que he trabajado la literatura y la bibliografía reciente, de alguna manera hay cuestiones que se vienen ocultando, suavizando, y que nunca se terminaban de decir frontalmente como Daniel las pone en juego. El problema que tenemos que trabajar es cómo se conforma el Estado Nacional en la Argentina. Este libro nos está poniendo en debate, pero esa conformación del Estado tiene que ver justamente con un orden capitalista a nivel mundial, con una división internacional del trabajo a nivel mundial, con una fase del imperialismo y de un capitalismo que evidentemente genera tasas de ganancias que son reabsorbidas en estas partes del mundo y que imponen procesos de inversión como nunca antes. Pero para eso hacía falta orden. Y ese orden evidentemente tiene que ver con la conformación del Estado Nacional, y en tal sentido es como lo que él justamente toma a Roca como hombre de poder, como ese peldaño donde justamente es en el aparato del ejército una de sus formas singulares que llega a estos dos lugares de poder, porque es en la violencia que el Estado está tratando, es una de las herramientas fundamentales a la hora de entender este proceso. No digo que no haya pactos, no digo que no haya construcciones políticas, pero si uno se fija en lo que significan los gastos presupuestarios entre el mitrismo, pero sobre todo desde Sarmiento en adelante, Avellaneda y Roca, los gastos principalísimos son para el ejército. Entonces, esta dominación no se puede construir sin violencia física, sin violencia institucional, y en tal sentido necesita esta clase dominante para construirse, para terminar de construirse nacionalmente, para construir un pacto de dominación política. Evidentemente necesita de los recursos del Estado. No es un Estado neutral, no hay Estados neutrales, acá también tenemos que volver a pensar. ¿Qué es lo que tenemos que debatir? ¿Podemos seguir construyendo o escuchando como el liberalismo sigue hablando del interés general? ¿Hasta cuándo nosotros podemos? Evidentemente el embate es volver a pensar el Estado y las clases sociales. Y el Estado como garante, no solamente de la acumulación capitalista, sino también como garante de la dominación. O sea, aquellos conceptos de Doran Turnbull me hacía acordar. O sea, ¿cómo dominan las clases dominantes? Esta pregunta nos sirve para ayer, pero también para el hoy. Descifrar el modelo que nos está trayendo Milei implica volver a retrabajar también las estructuras de clase y las estructuras económicas que se están, digamos, reconsiderando y refuncionalizando a partir de lo que se va a hacer la ley bases. Esto va a significar que volvamos a trabajar empíricamente sobre lo que significan estos nuevos datos, hasta dónde va a significar esta dominación. En algún momento Alperín Dongui decía, si existe una dominación, ¿será de las clases dominantes locales o tendrá del capital extranjero? Digo, acá también esto también lo tenemos que poner en juego. Roca es un político que, como bien lo marca Daniel, representa, es el conductor político de la clase dominante, es en lo que logra la articulación justamente a partir del PAN, a partir de la Liga de Gobernadores, pero no de toda la clase propietaria del país, sino que de algunos sectores específicos que tienen que ver con la burguesía terrateniente de Buenos Aires, que tiene que ver con los sectores agrarios y comerciales de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con los sectores políticos y comerciantes de la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con los azucareros de Tucumán y con los viñateros de Cuyo. Esa estructura es la estructura que de alguna manera se avanza políticamente, pero sobre todo que se gestó a partir
del fusil, de la represión. Este es un Estado que se genera y se crea desde arriba, oprimiendo fuertemente a gauchos, a gobiernos federales, al Chacho, al Felipe Peranosa, pero también a Redondo, que era un representante del militarismo militarista. Digo, esto de alguna manera, y por supuesto que esto también tiene que ver, sobre todo con el exterminio indígena, y tiene que ver, como muy bien lo marca el autor, cuando dice que esto no se puede entender si no se comprende el proceso de apropiación de la tierra y puesta en funcionamiento, y la concentración de la tierra, que es la matriz productiva sobre la cual se construye la gran burguesía terrateniente en relación subordinada, en algunos casos, con el capital extranjero. Y digo algunos casos, porque aquel liberalismo, aunque nosotros sabemos el peso de la deuda externa, que también hay que tomarlo, porque Roca es un tomador de deuda externa importante, en el segundo gobierno de Roca se le genera un gran quilombete que termina con una idea de unificar la deuda externa en 1901, ley que finalmente no sale, pero que está demostrando también ya desde aquel momento las dificultades que de alguna manera le imponía este régimen de organización económica. En este sentido, digo, para ir de alguna manera diseñando, nosotros tenemos que tomar de este elemento, que es un momento matricial, también lo dice Daniel, ¿no? Que es un momento de una matriz económica que se impone, pero que además de facilitar la incorporación del capitalismo al capitalismo mundial de la Argentina solamente como proveedora de materias primas, la apropiación de estas tierras en manos de un sector dominante de la sociedad que logra hegemonizar la política y cerrar cualquier vaso comunicante que implique niveles de ciudadanía y de participación política libres. ¿No es cierto? Los procesos de oligarquía que se dan en estos años, de alguna condensan un modelo político también, donde el Estado se construye de arriba hacia abajo, y ese abajo casi sin participación, porque justamente son procesos de reducción constante, y en el cambio en el segundo gobierno de Ross, cuando ya estemos en presencia de una clase obrera organizada, acá las materias de represión ya no son hacia el campo, ya no son hacia los hombres ni a los indígenas, aunque va a continuar hacia los indígenas, perdón, sino también y sobre todo hacia al movimiento obrero. Y aquí aparecen las clases subalternas con sus ideologías, sus críticas y sus modelos editoriales y sobre todo sus modelos educacionales alternativos, que creo que esto es lo que estamos careciendo. Para terminar, acabo de ir a ver una película que a todos a lo mejor ya la vieron, que se llama Cuellos Blancos y que tiene que ver con el caso Vicentín, pero cuando la veo y cuando hoy nos vemos acá, lamento decirnos que la edad promedio de los que estábamos presentes en el cine sobrepasaba los 65 o 70 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, porque muy bien hace Daniel en interpelarnos qué hacemos frente a esto, es qué hacemos nosotros como intelectuales, cómo llegamos a las nuevas juventudes. Y si bien este es un texto excepcional, quizás en algún momento tendremos que también empezar a fabricar podcasts, pequeños cortos, no sé, hay que buscarle la vuelta, porque la cabeza de los pibes las tiene Milei y no la podemos de alguna manera penetrar con escritos o con formas culturales que venían siendo muy exitosas hasta años atrás y que ahora nos es bastante difícil mantenerlas. No sé, me parece que me pasé, pero no sé. No, muy bien, Doriana, muchas gracias, muchas gracias. Y muy buena esa referencia a Cuellos Blancos que, bueno, si acabas de verla es porque han extendido la presentación, porque Sí, tenía presentaciones limitadas y hay que decir, no es que la sala se llena en cada función, pero hay pero hay pedidos mucho. para que haya más y Sí, por lo sí, 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 tanto es parte de una enseñanza de cómo comunicar, ¿no? totalmente, Y por lo totalmente. tanto la conferencia, el libro, el documental, y por eso con ese comentario tuyo le damos la palabra a Alejandro, para que Alejandro en su carácter de cineasta y que, bueno, ha trabajado documentalmente el tema, nos haga sus comentarios. Así que
Por favor, Alejandro Urioste, habilita tu micrófono y te escuchamos. Bueno, creo que ahí estoy. Buenas noches a todos. Estoy enormemente agradecido por la invitación que me hizo Daniel y enormemente agradecido por este espacio que estoy compartiendo con todos ustedes, con todas ustedes. Por cierto, no es común que un realizador audiovisual sea parte de la presentación de un libro, no es para nada común, así que doblemente agradecido a Daniel. Eh, Daniel me dijo en un momento, en el día de hoy, si vos te parece necesario hacer alguna referencia a tu documental, quiero que lo hagas, etcétera, etcétera. En un principio no me parecía apropiado, porque bueno, estamos hablando de su libro, pero después pensé que, dado el tema que trata actas del Salitral, quería comenzar con la locución con que comienza el documental, que es muy breve, así que voy a abusar de la paciencia de ustedes para leérselas, y que dice: El Paraguay arrasado, las últimas montoneras aplastadas. La cabeza del general Ángel Vicente Peñalosa está clavada en una lanza. El ejército nacional es un ejército de ocupación. Sus enemigos son los pueblos libres y la gente de la tierra. Los empresarios son los ministros de Roca. La Bolsa de Buenos Aires otorga los ascensos. La City de Londres reparte las charreteras. Solo faltaba la tierra, 15.000 leguas, y hasta acá vinieron. 5 divisiones del Ejército Nacional se lanzaron sobre la Pampa Central, la Sociedad Rural, el Club del Progreso, el Jockey Club, fronteras, genocidios. Bueno, ese es el comienzo de Actas del Salital. Creo que tiene mucho, pero mucho que ver con el libro de Daniel que presentamos hoy. Eh, Estoy, como saben, en la Pampa Central, en un lugar, en un territorio donde la presencia de Roca ha dejado, por decirlo de alguna manera, una cicatriz indeleble. Un ejército de ocupación que entró al lugar donde yo estoy ahora, Sangre y Fuego, en 1879, mejor dicho, en 1878, en la que Roca llamó la campaña de Ablande o preliminar. Este, bueno, con su secuela de incendios, de muertes, de violaciones, de saqueos, traslados forzosos de prisioneros, profanaciones, sustitución de la identidad, en fin, todo lo que ocurre cuando un ejército de ocupación arrasa un territorio. Así que cuando Daniel me invitó a la presentación de su libro sobre Roca, bueno, me dije que, que tenía mucho, pero muchísimo que ver con lo que está pasando en la Argentina. Bueno, voy a decir algo que todos ustedes saben sobradamente. eh, la percepción de que Daniel pertenece a esa estirpe de militante investigador, digamos, que en toda su obra ha indagado profundamente y trabajosamente en la historia de las clases subalternas de la Argentina, en los momentos claves de su constitución política, eh, y sobre todo ha trabajado profusamente en definir los rasgos de una cultura plebeya. Por lo tanto, nada de la cultura popular es ajeno a la curiosidad de Daniel, ni el tango, ni la música, ni el folletín, ni todas las expresiones por las que ha circulado, como diría el alma popular. Y quien se asoma a la historia de las clases subalternas, tiene que tener lo que tiene Daniel, cierta osadía y hasta desparpajo metodológico, porque lo que ocurre en la historia de las clases subalternas, en Argentina casi siempre bajo sesgo de genocidio, es que nada es lo que parece. Nada es lo que parece, todo tiene un revés que no conocemos. Es algo que está oculto
o mejor dicho, ha sido ocultado bajo capas y capas, como si fueran eras geológicas de la ideología dominante y la práctica social genocida. Eh, bueno, he leído con verdadero placer el libro de Daniel, donde invita a una nueva polémica sobre la figura de Julio Argentino Roca. Este, bueno, tengo que decir que este, eh, Daniel reconstruye el recorrido de la figura de Roca con mucha precisión, no solamente la figura de Roca, de sus muchos momentos de impugnaciones y sí, de muchos momentos de apoteosis, que no es otro que el recorrido de la cultura represora que genera el Estado moderno, bueno, bajo la consigna paz y administración. Pero a mí lo que de veras me resultó significativo del libro de Daniel es una pregunta. Es por qué Daniel habría de nuevamente insistir con la figura de Roca, porque se ha escrito mucho sobre Roca. ¿Cuál sería la razón por la cual habría que escribir otro libro sobre Roca? ¿Desde qué lugar político, desde qué lugar específico, desde qué tipo de nuevo antagonismo es que, o desde, digamos, desde qué urgencia presente nos propone Daniel Campione que volvamos a hablar de Roca, que una vez más hablemos de Roca? Eh, y entonces, a poco de andar, uno se da cuenta que esa sombra de Roca, como, bueno, me suena la sombra del Facundo, siempre estamos evocando sombras, es evocado desde un presente que nos resulta muy incómodo. Adriana lo acaba de escribir extensamente en su reciente intervención. Es un presente incómodo para nosotros porque por una parte, se inscribe en los primeros meses de un gobierno derechista que llegó a donde está incontrastablemente en el marco del voto popular, de la soberanía popular. Y también hay otro marco presente que es el de que pasó casi desapercibido, quizá también por incómodo, que que recientemente conmemoramos los 40 años transcurridos desde el fin de la dictadura hasta el presente, como le llamamos los 40 años de democracia. Y digo que es un momento incómodo porque es un momento en que asoma cada rato la sensación de que esa democracia de alguna manera disciplinada al capital, esa democracia gestionaria, esa, de Alfredo Grande diría esa democracia fingida, no ha cumplido con las expectativas de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria, de manera tal que, bueno, una vez pasada la sorpresa inicial, no podemos dejar de ver que en gran medida la presencia de la ultraderecha en el poder, que por otra parte es una nueva derecha, es una especie de continuidad catastrófica con esa democracia que no cumplió con su principal mandato. Y esta nueva derecha, ciertamente, como lo acaba de escribir Adriana, avanza sobre el entero campo de la vida, sobre el entero campo de nuestras vidas. Eh, eh, y precisamente esa ofensiva derechista presente eh, tiene en su centro cosa que otras derechas anteriores no tuvieron o supieron disimular mejor, esa disputa que la derecha misma empieza a llamar la batalla cultural. eh, eh, mm, o sea, toma expresiones que venían de cierto campo de progresismo y de las izquierdas y lo incorpora como viene haciendo con tantos conceptos, bueno, con un rasgo no totalmente invertido, sino inteligentemente manipulado para, para esos públicos para esos públicos especialmente jóvenes, que, donde esas palabras se les van a sonar confusas.
Hace muy poquito tiempo, Daniel ya nos dio señales de esa búsqueda sobre el presente, que creo yo que es el punto de partida más fecundo para leer su libro sobre Roca. Daniel publicó un artículo en tramas.ar y en la página de la FICIP que se llamó La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, donde habla del último libro del teórico de la ultraderecha Agustín Laje, y ahí justamente Daniel enciende varias alarmas. Y le cito una expresión que dice Daniel en ese artículo. Dice: cuando Laje despliega el arco de sectores y voluntades susceptibles de aunarse en la derecha renovada, procura un horizonte multicultural, multiétnico, policlasista, interreligioso, diverso, etcétera, abarcando en un todo por el rechazo a los avances de la izquierda cultural, entre comillas, expresada como progresismo. No niega la heterogeneidad y, dentro de ciertos límites, la propicia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos está diciendo Daniel acá? Daniel nos está diciendo en este artículo que la derecha que nos enfrenta ostenta rasgos específicos que no podemos desconocer si la queremos combatir. Podríamos preguntar, a ver, la repetida invocación del nombre de Roca en boca de Milei, ¿significa exactamente lo mismo que la que hacía Videla? Bueno, quizá contestar esa pregunta nos sitúe sobre el territorio del antagonismo presente, ¿no? Daniel nos está diciendo que el problema de la presencia hoy de Roca en la cultura política argentina no es una mera repetición. Nos está diciendo que es un problema absolutamente actual y que esa actualidad que no encaramos es un problema a resolver y puede volverse en nuestra contra. Yo, para finalizar esta intervención y dejar paso a quienes continúan, voy a leerles una esquela muy breve, escrita de puño y letra por Julio Argentino Roca, que es parte del corpus documental del excelente trabajo de la gente de la Universidad de Comahue, Oscar del Río, Marisa Malvestiti, y Diana Lenton, y un gran equipo de investigación que se llama El País de No Me Acuerdo, y que presenta entre su cuerpo documental esta esquelita en un pequeño papel con membrete del Ministerio de Guerra de la República Argentina, y que está escrito por Julio Argentino Roca de su puño y letra. Y dice así: mi amigo Palacios, le envío una china para su señora madre. No he podido conseguir otra. Por eso no le mando la prometida a su señora. Disculpe a su afectísimo servidor y amigo Julio Argentino Roca, 3 de abril de 1879. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahí queda claro el carácter clasista, racista, discriminador del personaje que estamos trayendo al debate con este texto de Daniel. Bueno, muchas gracias por tu presentación y habilitamos a Bambina que abra su micrófono y que nos haga su comentario. Adelante, Bambina. Bueno, gracias Julio. Y bueno, gracias Daniel por permitirnos presentar el libro y tanto a la profesora de historia, Adriana Pons, y a Alejandro, que nos acompañan en esta segunda mesa de debate. Yo he hecho como unos pequeños apuntes porque en verdad el libro como genera como muchos disparadores y como soy bastante desordenada a veces en mi exposición, lo ordené ahora para que Julio no me rete con el tiempo. Entonces, acá vamos. Julio Arroca, apuntes para una polémica. El autor Daniel Campione nos propone un recorrido por distintos historiadores, biógrafos, políticos, antropólogos, poetas, escritores, desde los que exaltan la figura de Roca y su tiempo,
como a los que proponen la desmonumentalización y consideran su carrera militar sedimentada en el genocidio de los pueblos preexistentes de la hoy llamada Argentina. El autor no lo hace de una manera descomprometida, como si fuera una compilación de textos y autores que dan cuenta de una época, de un periodo de la historia argentina, sino tomando con claridad, o mejor dicho, diciendo con claridad por qué vereda decide caminar. Y desde ese lugar, desde esa vereda, considero que nos interpela y nos provoca a estos apuntes para una polémica. Tal el subtítulo del texto que nos presenta, en tanto la esencia del recorrido del personaje Roca y su tiempo alude con claridad a la conformación de un Estado-nación, Argentina, capitalista, lo cual requería la desterritorialización del territorio que involucra tanto lo humano y lo no humano que en él habitaba. Tomo como apuntes para una polémica, en general así, la noción de la historia como disciplina, los aportes a la formación, qué formación y para qué, lo plurinacional, pedagogía histórica disciplinada, pedagogía de la desmemoria. A propósito de estos apuntes y referido a esto que llamo desterritorialización, me gustaría hacer dos pequeñitos aportes para esta segunda mesa de debates del centro. Y desde los dos últimos autores que básicamente Daniel trabaja en su texto, que son Osvaldo Bayer y Marcelo Balco. Marcelo Balco es autor de Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible. Y a propósito de lo que Daniel, en tono no tan optimista como Balco refiere, la batalla continúa. Es que quiero hacer referencia a la llamada masacre del Pozo del Cuadril, ocurrida en noviembre de 1876 al sur de Villa Mercedes, provincia de San Luis, ciudad donde físicamente está el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, que hoy propone esta segunda mesa de debate. Dicha masacre fue llevada a cabo por Rudecindo Roca, hermano de Julio Roca, y que documenta Marcelo Balco en el texto que cita Daniel. En noviembre 2022, por primera vez en 146 años, se hizo un recordatorio en el lugar. Si bien no exactamente era el corral donde fueron encerrados y masacrados hombres, mujeres, niños, ranculches, que llegaron allí en el marco de los tratados vigentes. Fue la Pillén Domoché Miriam Orellano quien realizó el recordatorio acompañada de hermanos y hermanos ranculches, huarpes, camiaré. La entonces intendente de La Baice, ciudad que dista pocos kilómetros al sur de Villa Mercedes, dispuso y preparó el lugar para el recordatorio, a la orilla de un camino vecinal, detrás del alambre que es de propiedad privada, campo al cual no se pudo ingresar para que la Domoché Miriam realizara el recordatorio, después de 146 años. De la mano de una maestra rural hoy jubilada, caminamos lo que para esa época de la masacre era la estancia llamada Las Totoritas, al sur del río Quinto, al sur de la ciudad de Villa Mercedes, donde se llevaban prisioneros al pueblo ranculche y desde allí trasladados a los ingenios de Tucumán, otros a la isla Martín García, o mujeres y niñas entregadas como criadas a familias en Villa Mercedes, como bien nos referenció recién Alejandro en esta carta, ¿no? Como antes de esa masacre, también hermanos huarpes, como el abuelo
de la Picén-Somoché Miriam Orellano, fue llevado a las minas de Illapel en Chile. Hoy, ese territorio desterritorializado comprende miles de hectáreas parceladas en campos para la siembra de maíz, trigo, soja, despojados del bosque de algarrobos, chañares, caldenes, despojado de lo humano también. La masacre del Pozo del Cuadril solo fue noticia en el diario de Bartolomé Mitre en 1878, solamente por las disputas y aspiraciones de Mitre y Roca a la presidencia de la nación, no porque fuera un hecho condenable. Solo por las aspiraciones presidenciales de Roca, erigiéndose como fundante de la nación argentina, tal como Daniel Campione va señalando en distintos pasajes del texto. Estos hechos, además, que son historias que hacen a las ciudades que habitamos, difícilmente figuren en las líneas del tiempo histórico impartido en las escuelas. Es allí esa reflexión acerca de una pedagogía histórica disciplinada que hace referencia Daniel en su texto. Y a propósito del tiempo histórico, mi segundo pequeñito aporte a la mesa es a partir del texto que leí del arqueólogo Alejandro Haber, donde en una lectura crítica a su disciplina y a la historia dice que básicamente la modernidad es una teoría de la historia, que la enfermedad, el hambre, la ignorancia, la pobreza y otros males serán superados a través de la intervención moderna que controla la naturaleza y la tradición. Es a lo que me refiero, a esto es cuando me refiero cuando hablo de la desterritorialización violenta del habitar de nuestras tierras. Haber sigue y dice, la historia en la teoría moderna se desplaza desde un pasado malo a un futuro bueno. En este marco de ideas agrega, la teoría occidental del tiempo tiene al menos dos componentes. Uno de ellos es la linealidad. El tiempo pasa del pasado al presente, al futuro a lo largo de una línea de tiempo, y la línea de tiempo es la más fácil representación del tiempo histórico. Pero la línea del tiempo no es solo una línea, también es un vector. Un vector es un tipo particular de línea recta que tiene magnitud y dirección. La magnitud del tiempo es la distancia a un punto de partida y la dirección es su orientación en el espacio. Como un vector, la historia tiene un punto de origen y una dirección. Y así, hoy Milei nos ubica en el momento histórico fundacional de ese Estado-nación de Roca. Racista, blanco, colonial, dependiente del libre mercado. Y en este sentido comparto con Daniel que estamos en deuda con Osvaldo Bayer, en tanto debemos profundizar y continuar el proceso de desmonumentalización. Textos como este de Daniel nos permiten profundizar y comprender tanta desesperanza y poder ir más allá de los meros graphs televisivos. La lectura del texto, Daniel, la verdad enoja, es dolorosa y provoca indignación, pero también considero que es una lectura necesaria para estos tiempos. El capitalismo en su esencia fundante guarda el germen de la violencia para sostener relaciones de desigualdad, siendo la pobreza la condición necesaria de esa relación de desigualdad. La pobreza es política y no un estado de carencia. El capitalismo es explotación, es colonialismo y es ecocidio. Si comprendemos esto, la desmonumentalización no nos quedará a medio camino, como ha quedado, y dice así Daniel en su texto, que quedó como inconclusa. Bueno, esto como mis pequeños aportes. Así que gracias, Daniel, por el texto y por permitirme esta lectura y comentarios.
Así que gracias. Creo que estuve bien, que fui Muchas razonable. gracias, Bambina. Muy bien y muy a cuento traer esta represión concomitante, previa, que tiene que ver con la historia que estamos discutiendo. Muy oportuno el comentario. Y bueno, cerrando los comentarios, entonces le damos la palabra a Hugo Adrián Morales para que nos haga su comentario. Habilita micrófono, Hugo, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo vivo en un lugar donde hay muy poca conectividad, así que me conecto desde el teléfono. Les voy a pedir si en algún momento hay un breve que se detiene, es solamente un segundo, se vuelve a acomodar esa paciencia nomás. Agradecer la invitación a esta ronda, a esta presentación, a este intercambio. Agradecer a los compañeros y compañeras que estuvieron antes y también agradecer la invitación a esta celebración. Me parece que es un poco celebrar la importancia de estos escritos, de estas obras, de estos libros que son dolorosos, tal cual describe Bambina, pero que son indispensables, ¿no? Y que es sumamente necesario porque hacen a nuestras historias, hacen a nuestras comunidades, hacen a nuestros territorios. Y bueno, escribirlo, tener la templanza y la claridad de Daniel ante sucesos y ante hechos tan dolorosos, la verdad que es sumamente necesaria, ¿no? Después, bueno, obvio que reivindicar el pensamiento crítico desde el cual nosotros hemos creado el centro y desde el cual creo que es transversal a la obra de Daniel, al libro, ¿no? Que es el pensamiento situado, ¿no? Y que es un pensamiento que nos interpela, nos incomoda, que nos pone en lugares incómodos y que se opone al pensamiento dogmático, único, ¿no? Que no abre, que no habilita. Por el contrario, el pensamiento crítico habilita, interrogarnos, a preguntar. Después, el libro, yo un poco, yo digo, esto es lo interesante de esta compilación, es como que uno lo va acompañando a Daniel en el pensamiento, ¿no? Porque yo digo, son varios artículos en diferentes momentos. Y eso implica un ejercicio de leerse, releerse, repensarse, que ese ejercicio no siempre lo hacemos sobre lo que nosotros mismos vamos pensando, vamos construyendo, al calor de las coyunturas. Y yo creo que esa compilación es como que uno va acompañándolo a Daniel en ese ir y venir, y es sumamente interesante, ¿no? Después, bueno, es Julio Argentino Roca, Apuntes para una polémica. Y yo creo que no podría ser más claro el título, porque son aportes que abren a una polémica todo el tiempo, ¿no? Y que en este contexto particular eh, abren a repensarnos, ¿no? Históricamente. Y es como que uno al leerlo, ¿no? Va enhebrando. Yo digo, no hay posibilidad de que uno no vaya leyendo el libro y no vaya enhebrando con las narrativas que circulan hoy. Es como todo el tiempo, el párrafo que va encontrando, si bien Daniel lo introduce en la introducción, los discursos de Milei, las citas de Milei, textuales a Rock y demás, es como que todo el tiempo hay una atmósfera que va y viene, ¿no? Que va y viene, y yo creo que es esa atmósfera que intenta instalar hoy, ¿no? El gobierno, la atmósfera del progreso y la atmósfera del sacrificio, ¿no? Que son dos categorías temporales sumamente interesantes, porque el progreso es lo que va a venir, ¿no? Y el sacrificio es lo descriptivo, es lo que tenemos que hacer hoy. Y yo digo, esas dos categorías son sumamente importantes para pensar, ¿no? Porque incluso el progreso como categoría occidental, ¿no? Progreso, desarrollo, ¿no? Siempre, como siempre hacia adelante, ¿no? Y que de alguna manera te imponen el sacrificio actual.
Entonces, yo creo que es sumamente... Después otro tema que trae Daniel, que creo que es en bisagra, es el tema del Estado, ¿no? Yo creo que todos y todas siempre nos preguntamos si el Estado es parte del problema o parte de la solución, ¿no? Y hay grandes líneas, los zapatistas piensan que es parte del problema, autores, autoras piensan que es parte de la solución y demás, pero bueno, Daniel nos lleva, y eso es sumamente interesante, a los cimientos de la organización de ese Estado moderno, ¿no? Y a esos pilares de la federalización, de la mal llamada campaña del desierto y expropiación, de este Estado moderno oligárquico, ¿no? De esta época del progreso, ¿no? Del progreso para quién, el progreso contra quién, ¿no? Contra quién se asienta ese mal llamado progreso. Entonces, yo creo que incluso Daniel nos invita a pensar cómo se ha tratado el tema en los gobiernos progresistas, ¿no? Que eso es sumamente también interesante, porque no es una... que si bien las narrativas han sido sumamente diferentes a los gobiernos de derecha, las estructuras elementales de ese Estado moderno se mantuvieron de alguna manera intactas, ¿no? Y ese es algo que nos interpela en el ir y venir de... Después, bueno, otro tema que es sumamente interesante que trae Daniel en el libro, que para mí ha ido teniendo diferentes matices, es la construcción del enemigo, ¿no? La construcción del enemigo en las narrativas que han sostenido, de alguna manera, los gobiernos en los diferentes estados, ¿no? El roquismo, obvio que ese proceso de deshumanización, tal cual lo dice Daniel, ese monstruo, esa repulsión, esa raza inferior, casi una similitud con aquellos debates de Sepúlveda y de las Casas, a pocas décadas de la colonia, ¿no? Sobre si eran seres humanos o no eran seres humanos las comunidades indígenas, ¿no? Pero también, yo digo, nos trae un poquito del Estado moderno, la ley de tierras, la ley de remates, perdón, la ley de premios, ¿no? Que si uno se remonta en el 2023, se promulgó una ley en Mendoza, se dio media sanción en la Cámara de Diputados declarando al pueblo mapuche pueblo originario no argentino. Y esto, yo digo, ese paralelismo nos lleva a ver cómo también la invención, ¿no?, de leyes, ¿sí?, para sostener de alguna manera un progreso, ¿no?, un desarrollo y un... ¿no? Entonces, yo digo, incluso en los discursos de hoy, ¿cuál es el enemigo, no? Esa construcción del enemigo, que es transversal, ¿sí? ¿Dónde está hoy, ¿no?, bajo el gobierno de Milei? Y yo digo, otro capítulo que me pareció sumamente interesante es el de Estado y régimen político. Nosotros habíamos tenido una reunión hace, no sé si fue hace una semana en el Centro de Pensamiento Crítico, que Julio nos traía el lema de orden y progreso de Brasil, ¿no? Y acá el lema es paz y administración, ¿no? Y yo no sé si se me escucha bien, sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bien. El lema es paz y administración, ¿no? Obviamente que uno podría decir la paz ¿no?, del cementerio y la administración de la subordinación. Plena época positivista, plena época, obviamente, de la construcción de la subordinación y de la construcción de la inferioridad. Entonces, yo creo que Daniel nos va trayendo en el recorrido, bueno, todas las invenciones, ¿sí?, de los principios un poco de ese progreso, de esa década del liberalismo, que tienen que ver con el fraude, con la violencia, con el exterminio de cualquier otra alternativa que no responda de alguna manera a la élite propietaria
y culta, ¿no? que viene desde desde finales del siglo XIX y desde principios de este siglo. ¿Por qué Roca? Dice Daniel, ¿no? Yo creo que es porque es el referente de las élites, ¿no? De alguna manera es el referente de la oligarquía y por eso vuelve, ¿no? Y vuelve como aquel, nosotros decimos en psicología, como aquel trauma, ¿no? Que no se ha elaborado, que no se ha trabajado y vuelve, y para eso es necesario un libro de esta característica donde hay un ejercicio de la memoria y donde podemos de alguna manera encontrarnos también con esos dolores, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto de país? Yo digo, es un país donde precisamente se den no el deber de la memoria, sino el ejercicio de la memoria, como dice Todorov, donde podamos trabajar en profundidad. Y yo creo que el libro de Daniel es precisamente eso, ¿no? Es apuntes para una polémica que nos permita realmente trabajar nuestras memorias, ¿no? Y desde ahí, bueno, ver qué proyecto de país construimos en el que podamos estar todos, todas y todes. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Hugo. Interesante las reflexiones que nos haces. Y bueno, esperemos que las presentaciones de los 4 compañeros, compañeras, ayuden a una devolución situada de nuestro querido autor. Así que, Daniel Campione, adelante, te queremos escuchar. Sí, buenas noches a todas y todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Centro de Estudio Pedro Paz, a mis compañeros de toda la vida ya o de largas décadas de FISIP, a la Universidad de San Luis en sus diversas expresiones y a la lista de instituciones participantes que citó Julio al comienzo y que no anoté tan prolijamente, pero bueno, es importante que haya diversos aportes. Y Te el faltó San agradecimiento, Juan nomás. Te faltó San Juan. ahí está, San Juan. Qué casualidad, qué omisión, ¿no? ¿Viste? Este, y también quería destacar a los compañeros que han participado desde distintos lugares del país, ¿no? No somos tantos, pero es indudable que el principio federal está contemplado con amplitud. Para entrar en tema, quería referirme un poco a la genealogía del libro y allí entré en contacto con las intervenciones que ha habido hasta ahora, que por cierto han sido muy motivadoras, más allá de los elogios, de las observaciones favorables. Creo que ha habido un esfuerzo de reflexión y una muestra de distintos enfoques, no porque haya diferencias, que estaría bien que las hubiera por otra parte, sino porque se nota disciplinas de proveniencia diferentes y tal vez hasta itinerarios personales diferenciados, ¿no? Y creo que esto es muy productivo. Algo que quedó claro es que estamos todos de acuerdo en que estamos frente a un proyecto de país, frente a una visión del mundo, diría Gramsci, desde las clases dominantes, por supuesto, o desde sectores de las clases dominantes, que tenemos el derecho y el deber de combatir. Entonces, hablando de la genealogía del libro, empezaría desde lo más cercano, dando vuelta de alguna manera el orden cronológico. De la lectura y de la relectura, en mi caso, se desprende que este libro está hoy en esta forma de edición digital y reuniendo trabajos que van desde los primeros años del siglo XXI hasta ayer no más, y hasta tengo un par de artículos más que no llegaron a entrar en el libro porque son más recientes todavía. Se nota, digo, que
una motivación fundamental para mí para hacer este libro es justamente el proceso que hoy encabeza en lo simbólico Javier Milei como jefe de Estado y que ha bregado con mucho cuidado, y no solo Milei, no hay que quedarse con, hay que tomarlas muy en cuenta, pero no hay que quedarse con las citas a Roca o los comentarios sobre Roca de Milei. Estoy de acuerdo con Alejandro, toda la importancia que tiene el trabajo de Agustín Laje, en el sentido de intentar, si les recomiendo el sacrificio de leer el libro o al menos de hojearlo con un poco de atención, porque Laje hace un recorrido de 2000 años de la historia de la humanidad a lo largo de 500 páginas para fundamentar la batalla cultural contra el marxismo cultural, valga la redundancia, que ellos cometen, con ese punto de llegada, esa construcción que la derecha no hizo durante años y que ahora hay que hacer. Y ahí hay un toque de atención muy importante. Notemos que en la sociedad argentina y en varias otras, no en todas, ser de derecha era un tabú. Todo era centro. Estaba el chiste remanido desde los años 60, sí, ustedes se dicen de centro, pero a la derecha tienen nada más que la pared. Bueno, se ha roto de manera rotunda, clarísima, enfática, con ese pudor de ser de derecha. E incluso se opera a veces de manera como refractaria, como claramente antagónica de lo que es la izquierda. Hoy existe la derecha a diario, en copia irónica y buscando una eficacia a la vez de lo que es la izquierda a diario, que es un cierto fenómeno editorial en lo que es la prensa partidaria digital, por supuesto, de los últimos años. Entonces, este libro, tal como está esta compilación, no hubiera existido sin el anarcocapitalismo, libertarianismo y sobre todo con la batalla cultural que la acompaña. Y una nota al pie. Mencionó Alejandro y mencioné yo más al pasar el libro de Laje. Una consideración que puede parecer trivial. Es un libro de 500 páginas. Cuidado con banalizar de nuestro lado la digitalización y la repentización de la cultura y olvidarnos de los fundamentos fuertes del debate que requieren de algo mucho más extenso y elaborado que el TikTok. Ellos lo saben, que no vienen de una tradición tan fuerte en ese sentido. No vayamos a olvidarnos nosotros que venimos de una tradición de izquierda, de libros, de folletos, de escritura prolífica, etc. No imitemos equivocados a un modelo que no es tal como se suele imaginar en el sentido común. Y Adrián habló de la batalla por el sentido común, y esto es fundamental. Por eso existe este libro. Yo no soy un experto en la figura de Roca como lo puede ser Diana Lenton o Marcelo Balco. Yo llego, como se dijo acá con certeza, por saberlo, por haberlo deducido sabiamente, una de mis grandes preocupaciones ha sido el Estado argentino, la conformación y la evolución del Estado argentino. He dado varias veces cursos sobre evolución del Estado argentino, sobre todo de 1880 en adelante, pero llegando a tiempos muy cercanos o hasta la actualidad. También, como se dijo acá, he tenido preocupaciones por la cultura, la política y el devenir social de las clases subalternas, sin duda. Se dijo acá, se mencionó acá la mistificación del interés general. Para nada creer en eso, o la mistificación del Estado, la estadolatría de la que decía Gramsci, y de esos tenemos a patadas en nuestro propio campo. Fortalecer el Estado para agrandar la nación. El Estado somos todos.
¿Qué es eso? La mística del interés general, con las mejores intenciones, por supuesto, pero el Estado somos todos, el Estado son todos ellos, en todo caso, y se puede entrar en la disputa y combatir, como le gustaba decir a Mabel Tuaites Rey, en, desde, contra, fuera del Estado, pero claramente en el Estado y quedarse ahí, no. Y cierta fuerza política que ha gobernado en la mayor parte de las últimas 3 décadas tiene claramente esa concepción de que el Estado es para quedarse ahí, es el lugar para acumular, y las clases subalternas en casa o movilizadas para aclamar en el momento que los jefes demanden esa aclamación. Pero volviendo al tema de Roca, decía, no existiría sin el presente urgente y ominoso que vivimos, pero tampoco existiría este libro y sobre todo el escrito más largo, el de Roca ante su historia, sin Osvaldo Bayer, por supuesto, y sin el empeño contra el genocidio, contra los genocidios de la historia argentina de Bayer y contra el genocidio indígena en particular y en pro de, como se dijo acá, desmonumentar o desmonumentalizar a Roca del propio Bayer. Roca ante la historia vio la luz para un libro que se llamó Historia de la Crueldad Argentina. Hubo 2 libros que se llamaron así. En el otro participó Diana Lenton, por ejemplo, y otros nombres que no me vienen a la mente ahora, pero en el primero de los 2 me tocó a mí, por iniciativa de Miguel Maceo y con acuerdo de Bayer, con Miguel colaboramos mucho, escribimos un breve libro sobre Estado y Administración Pública en Argentina de 1880 a 1916, Miguel y Osvaldo me estimularon. Yo estaba trabajando sobre cuestiones de historiografía o de historia de la historiografía en ese momento y me estimularon para escribir sobre el tratamiento sobre Roca a lo largo de la historia. Y como Gramsci decía, hacer la historia de un partido es hacer la historia de un país o la historia de una clase, y escribir sobre Roca ante la historia me resultó escribir sobre la historia de un país y sobre la historia de la lucha de clases en Argentina. Es ineludible. Y ahí está la clave. Roca es un prócer, es un héroe, es un bandido, es un genocida, es un criminal. ¿Cómo puede ser? Me han preguntado más de una vez con cierta sincera ingenuidad. ¿Cómo puede ser que la misma persona para unos sea un héroe, sea un fundador, sea un padre de la patria y para otros sea una figura nefasta, genocida, conservador, oligárquico, pro-británico, colonial, todos los adjetivos que querramos? La única respuesta, me parece a mí, o la respuesta más válida a esto, es que es una cuestión de clase. Visto desde el interés de la burguesía argentina, del gran empresariado argentino, Roca es el padre fundador. Por eso jamás hay que enojarse con que Milei diga, u otros digan, que Roca es el fundador de la Argentina moderna, y la palabra moderna acá se la ha repetido con buen criterio varias veces, o que diga que es el fundador verdadero del Estado argentino, o que diga, y ahí ya es más polémico, pero también hay bastante de eso, que es el ejecutor de lo que pensó Alberdi, o el realizador de lo que Alberdi planificó. Ahí hay una mirada recortada sobre Alberdi, de parte de los que sostienen eso, pero hay una genealogía y hay una inspiración también. Pero bueno, sin entrar en cuestiones más profundas y quedarían para una vasta discusión, lo cierto es que Roca es un héroe para una perspectiva de clase determinada. Por eso Roca es un héroe para la Academia Nacional de la Historia, por eso Roca es un héroe para
los libertarios que han recogido el hilo de la historia superaron la torpeza enorme del macrismo, de pensar que podían anular la polémica sobre el pasado reemplazando próceres por ballenas, lo que demuestra una cortedad de miras terrible, que por cierto tenemos que tomar nota de que los libertarios inteligentes, que los hay, no comparten esa liviandad y por eso están instalados como parte de esa batalla cultural en la disputa por la historia, en el combate por la historia, como de lo que han hablado desde perspectivas de clase y cercanas al marxismo distintos historiadores a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? En España, por ejemplo, donde hay un enorme libro llamado El combate por la historia que se dedica a polemizar contra toda la distorsión conservadora e incluso reaccionaria de la historia española del siglo XX. Esta cuestión de la mirada de clase y de Roca fundador, acá ya se ha dicho, si uno se sitúa en el poder o en servidor del poder o en alguien que no participa de esa clase dominante pero quiere identificarse con ella, es indudable que Roca es una referencia insoslayable. El último instituto roquista, le pusieron un nombre horrible, rocaniano le pusieron, que vi fundarse, no sé si será el último, ha sido hace muy poco por parte de los propietarios que luchan contra los mapuche, eso lo viven ellos así, en la zona del lago Mascardi y aledaños. Y desfilan con banderas argentinas y cantando loas a la conquista del desierto. De nuevo, interés de clase. ¿Que esos propietarios son miembros de lo más concentrado de la clase dominante? No lo sé a ciencia cierta, no lo investigué, pero me animaría a pensar que no. Que es unos ciertos sectores medios o pequeño burgueses que se identifican con el desprecio, el racismo, la exclusión con la Argentina, como se dijo acá por varios, la Argentina supuestamente blanca, supuestamente europea, supuestamente venida de los barcos, Alberto Fernández Dixit, ¿no? Milei, y una mirada mucho más extendida que a lo que a algunos les gustaría pensar y que a lo que otros lo piensan pero no quieren reconocer. Si se sigue repitiendo desde miradas más o menos progresistas que los argentinos venimos de los barcos, estamos absolutamente en bancarrota y le estamos dando un triunfo histórico a la derecha. ¿Por qué? Porque ellos reivindican con toda la hipocresía y a la distancia de la historia siempre a los criollos, después de haber exterminado a los gauchos, al negro falucho, después de haber usado a los afros de carne de cañón en las más variadas ocasiones y en víctimas desamparadas de las epidemias cuantas veces cuadró. ¿Por qué no a los indígenas también? Y hay monumentos a los indios del pensamiento conservador. Siempre que ya no estuvieran en disposición de lucha, fueran indios después de la Waterloo de las Tacuaras, como decía ese maestro del pensamiento muy olvidado que es Luis Franco, que tuve el gusto de hacer un estudio preliminar a una reedición de La Pampa Habla, realmente un libro que les recomiendo, que habla de estos temas y de muchos más. Esta mirada de lo blanco, de lo racista, de lo colonial, se articula con ir homenajeando al arquetipo hecho a imagen y semejanza de la clase dominante de distintos personajes de las clases subalternas. Y ahí están también los inmigrantes. Una de las grandes obras de Roca es el fomento a la inmigración europea. Sí, claro, pero una de las pequeñas obras de Roca es la ley 4144 de expulsión de los extranjeros. Había gringos buenos y gringos malos. Por suerte en esa época había quienes entendían que
la de criollos y gringos o la de indígenas y gringos no era una contraposición inspirada desde arriba y que no debían tomarlos de abajo, y es otra de las enseñanzas del maestro Bayer en algún escrito de él, como La masacre de Jacinto Arauz, por ejemplo, ¿no? Donde se veían anarquistas criollos, gringos reaccionarios, digamos, el corte de clase de nuevo, imponiéndose muchas veces o pudiendo entenderse como la matriz esencial de esos antagonismos secundarios que las clases dominantes suelen cultivar. Para ir cerrando, porque me debo estar pasando, la polémica que acá se ha tomado tanto el tema y que a mí me surgió como subtítulo indispensable del libro, es una polémica que hay que dar sobre todo de cara al conjunto de la sociedad. Si nos refiriéramos a una discusión en el plano estrictamente académico o a lo sumo exclusivamente universitario, y podríamos decir, bueno, como dijo Alejandro, con razón, hay mucho escrito sobre Roca, hay muy buenas investigaciones, las posiciones del roquismo historiográfico ya son más o menos conocidas y no aportan demasiado. Sí, sí, pero esa es la discusión en las aulas de un par de facultades de cada universidad como mucho. Y hay que mirar a la sociedad. No hay que hablar solo en las aulas, también, por supuesto, indispensable, pero hay que ir a llevar la polémica a los sindicatos, a los centros culturales, a las organizaciones territoriales, a las agrupaciones juveniles, al estudiantado en general, no solo a los 3 que se sientan adelante y sacan 10 en los exámenes y entonces nos vamos satisfechos, el malentendido pedagógico de Bourdieu y compañía, que ellos criticaban bien, de pensar que hemos hablado con los estudiantes y hemos hablado con los 3 o 4 más lectores de familias más intelectualizadas, etc. Así que hay que hablar de Roca para hablar del pasado, para hablar del presente y para hablar del porvenir, pero con conciencia, y con esto cierro, de que el único cierre histórico, coronamiento histórico de la polémica en torno a Roca se va a dar en una sociedad distinta, porque una sociedad, las clases dominantes no se suicidan, y una sociedad regida por los grandes empresarios, por la alta burguesía argentina, por el capital local e internacional, siempre va a ser de Roca un héroe, y si lo bajamos de la estatua lo van a volver a subir. Solo terminar con la sociedad de clase, con la sociedad de la explotación y de la exclusión, va a llevar a desmonumentar definitivamente en lo físico, pero más importante todavía en lo simbólico, a Julio Argentino Roca y a toda esa generación del 80, en cuya consideración se unieron varios genocidios, porque no por nada la última dictadura celebró por todo lo alto el centenario de la conquista del desierto y honró todo el año siguiente, 1980, a la federalización de Buenos Aires y a la generación del 80. Mucho para rescatar de la generación del 80, pero sin sacarla de la perspectiva de la clase a la que pertenecían y los intereses que servían, muchos de ellos, no todos, hay matices y hay contradicciones, pero bueno, una Argentina sin Roca como padre fundador es una Argentina que requiere de un bloque histórico, diría Gramsci, completamente distinto, es más, antagónico con el que ahora nos rige. Muchas gracias a todos una vez más y un placer compartir esta actividad. Bueno, me sumo a los aplausos que están apareciendo en pantalla. Creo que ha sido muy útil esta presentación, este debate transversal con los distintos enfoques y con tus conclusiones, Daniel, y ese comentario que hiciste que hubo artículos posteriores que no entraron. Bueno, vamos a difundirlos, obviamente. Muy interesante, muy atractivo. Quiero leer acá, escribió Germán Leyens desde Mendoza. Manda, a lo mejor lo leyeron ustedes, pero por las dudas. Saludos desde Mendoza,
las compañeras y compañeros panelistas por sus interesantes aportes para ampliar y profundizar la polémica que nos propone Daniel y que considero imprescindible para esta etapa. Quiero saludar especialmente a Gabriel Jofré, compañero de luchas en Mendoza, y Huerquen, de Comunidad Mapuche del sur de la provincia. Bueno, importante destacar. Hay muchas presencias destacadas en la sala, en la reunión. Comentarles a todas, a todos, que por supuesto hemos grabado y vamos a hacer amplia difusión de esta presentación para que compañeras y compañeros que no pudieron participar tengan acceso a ella. Yo simplemente quiero hacer 2 o 3 comentarios muy generales en base al libro, en base a lo dicho acá, y sobre todo con esto de la polémica. Recién Daniel insistió mucho, y otros compañeros y compañeras lo dijeron, que Roca es el origen del capitalismo argentino tal como lo conocemos hoy. Es más, casi no se puede hablar de la Argentina sino hasta Roca. Es cierto que se puede hablar de Argentina desde 1860, 1870, pero es precisamente la extensión territorial de lo que hoy es Argentina y la hegemonía del puerto de Buenos Aires sobre las burguesías incipientes de lo que hoy se denomina interior de la Argentina, la constitución del Estado argentino, es la inserción de la Argentina en el capitalismo mundial, es el origen del capitalismo, es el momento de consolidación del capitalismo. Y es importante para la polémica porque de alguna manera el gobierno actual pretende, hay que ver si lo logra, muchos están diciendo en estas horas que lo que va a ocurrir hoy, digo lo que va a ocurrir porque la votación por ahí es en la madrugada y habrá esa famosa ley bases, que antes era ley ómnibus a principios de año, y es una ley que tiene mucho de refundacional del capitalismo en la Argentina. Es un momento que yo me animo a decir es el momento donde la clase dominante puede disciplinar a la sociedad argentina. No solo a los de abajo, sino también a los de arriba. Incluso, este es un tema interesante, incluso Adriana explicitó, hizo la diferencia entre la clase dominante, sectores diferenciados, y habló de los sectores hegemónicos de las producciones hegemónicas allá hacia 1880 en distintos territorios. Hablaste de Cuyo, Adriana, de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, no solo del puerto de Buenos Aires, no solo de la oligarquía terrateniente de la Pampa húmeda, sino de esas burguesías incipientes que buscaban un lugar en la dominación del capitalismo en la Argentina. No es solo acumulación de capitales, sino es dominación capitalista. Y eso involucra lo que muchos de ustedes han hablado. Bueno, Alejandro hizo mucho hincapié en el tema de la cultura, Daniel recién volvió sobre el tema, tanto Bambina como Hugo refirieron a la cuestión. Yo muchas veces cuando a mí me preguntan ¿por qué hay inflación en la Argentina y no en los países vecinos? Bueno, acá en la Argentina hay inflación porque no hay quien discipline a la clase dominante en capacidad de poner precios. Y bueno, ese es un tema que hoy está en discusión. Yo siempre digo y aclaro, no sé si Milei o sus cómplices van a triunfar. Hoy Milei y sus cómplices van a aprobar una ley que va a tener consecuencias devastadoras. Esto que insistía Hugo en el tema del progreso, el capitalismo hoy es progreso y devastación. Y es progreso y devastación porque el famoso régimen de incentivos a los inversores extranjeros vienen por el litio, por el cobre, por el gas y el petróleo no convencional, por la tierra, por el agua. Y bueno, eso es progreso
son inversiones externas, pero al mismo tiempo es devastación, es destrucción del medio ambiente, de la naturaleza, de las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces, me parece que es interesante asociar el tiempo fundacional del capitalismo hacia 1879, 1880 con Roca, y a la refundación del capitalismo como aspiración de la ultraderecha. Disculpen que yo abuso, en muchas reuniones yo muestro este libro, el último libro de Milei, y el último libro de Milei tiene como título Capitalismo Socialismo. No hay duda que la cuestión a discutir es el rumbo de la Argentina, hacia dónde va la Argentina. Y ojo, no solo la Argentina, el mundo. ¿Va hacia potenciar y profundizar el capitalismo o a un rumbo alternativo? El socialismo, que claro, hay que discutir qué es para Milei el capitalismo, qué es para Milei el socialismo, a qué le adjudica el carácter de socialista, pero me parece que es un tema muy atractivo, muy interesante, e incluso alguna de las cuestiones que me parece interesante, bueno, reivindico como varios de ustedes el traer a la memoria a Bayer. Bayer se murió sin derrumbar el monumento a Roca. Era uno de sus sueños, el derrumbe, y otro de sus sueños no realizado era que él pretendía que algunos sectores de la política, de la democracia en la Argentina, pidieran perdón por el genocidio. Bueno, ese perdón nunca estuvo, no está en la cabeza, y muchos de esos que no pidieron perdón son los cómplices de esta refundación subordinada del capitalismo argentino. Y una perlita que ustedes presentaron cuando Hugo hablaba de progreso y administración, bueno, yo recupero que hay una crítica al Estado, sí, claro, y un desfinanciamiento al Estado, sí, claro, pero no a las fuerzas de seguridad. La represión, y no es solo cultura represora, aquí se lo mencionó Alfredo Grande, y a su concepto de cultura represora, no solo hay cultura represoria, sino hay efectividad de la represión. Hoy, quien anduvo por el Congreso vio el dispositivo de seguridad previo a que hubiera ningún tipo de movilización, una movilización preventiva de las fuerzas de seguridad para impedir el pronunciamiento crítico. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo, por eso es tan importante asociar pasado con presente en este proyecto, en esta discusión que nosotros planteamos sobre qué proyecto para la Argentina. Y como dijo Adriana, falta la juventud, es cierto. Y bueno, Adriana, ese es nuestro desafío. Y como decía Daniel, bueno, hay que hacer conferencias, hay que escribir artículos, hay que escribir libros, largos o cortos. El de Daniel es corto, pero la suma de artículos son largos. Se mencionó a Tramas, se mencionó a la página de la FICIP, se mencionó al boletín del Centro de Pensamiento. Bueno, nuestra tarea es llenar de palabras, de argumentos que traten de llegar y convencer a nuevas generaciones de la necesidad del pensamiento crítico. Y Rodolfo Gómez, qué bueno que entró a la sesión, que nos saluda, dice, agregaría esta mirada sobre la dominación capitalista la cuestión no menor de los medios masivos de comunicación, medios sobre los que Roca prestó atención, pero que tuvo otro protagonista como Mitre. Bueno, es la voz de un especialista en comunicación, profesor Rodolfo Gómez, muchas gracias por esa intervención. Y bueno, estamos en tiempo. Yo quiero agradecer a todos los organizadores, auspiciadores, especialmente a Adriana, a Alejandro, a Bambina, a Hugo Adrián, por supuesto a nuestro querido Daniel Campione, por permitirnos este regocijo de escucharlos, debatir, pensar y convocarnos a continuar pensando y discutiendo. Como bien explicó Enrique, Bambina, y dijimos al comienzo, este es el segundo debate. El primero lo hicimos sobre el tema universitario,
conmovidos por esa inmensa movilización universitaria contra el ajuste y la universidad y la enseñanza pública en la Argentina. Nos pareció que discutir a Roca con el libro de Daniel era discutir qué proyecto de país se está debatiendo en la Argentina, y vamos a continuar con este ciclo de debate, con esta multiplicidad de organizaciones, de articulación intelectual profesional que proponemos, para seguir pensando en la Argentina, para no solo constatar el dolor, como insistieron tanto Bambina como Hugo, sino que junto al dolor poner por delante la esperanza, la expectativa, algo que Osvaldo Bayer siempre nos proponía, el horizonte de la expectativa. Habrá sido porque él tuvo que ver con Esperanza, esa localidad santafesina que lo tuvo como protagonista, y que, bueno, nosotros desde la esperanza y la expectativa de discutir un proyecto de país que beneficie a los sectores subordinados, explotados, excluidos, es que avanzamos con estos debates. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Esto está grabado, lo vamos a distribuir, lo vamos a difundir, y esperamos que ustedes hagan lo propio, difundiéndolo en varios espacios, y que inviten a leer el libro sobre Julio Argentino Roca de Daniel Campione. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Chao. Chao, gracias.